Días. En esa misma actitud de adoración en que estábamos hace unos minutos, en ese mismo sentir, vamos a continuar dándole las gracias al Señor porque nos ha permitido estar aquí, porque nos ha regalado un día más y porque gracias a su infinita misericordia tú y yo podemos estar hoy aquí rendidos a sus pies, declarando que Él es el Rey, declarando que fuera de Él no hay nada y declarando que nuestro corazón en verdad anhela estar siempre en su presencia. Te voy a pedir que inclines tu rostro, tú que nos ves desde casa, que nos ves por internet, que estás viendo esta transmisión, también te voy a pedir que inclines tu rostro y que te pongas, que dispongas más bien tu corazón para entregarle al Señor este servicio. Señor, gracias te damos, Padre, porque por ti estamos hoy aquí. Por ti nuestro corazón se agita y nuestro corazón palpita, porque siente tu presencia, Señor, porque siente esa necesidad, esa hambre, esa sed de tu presencia, Señor. Te damos gracias porque gracias a tu obra en la cruz, Señor, es que nosotros pudimos recibir salvación. Es que nosotros podemos decir, somos libres. Podemos buscar libremente tu presencia, Señor. Te bendecimos tu nombre y exaltamos el nombre de Jesús, por sobre todo nombre que se nombra, y levantamos, Señor, ese nombre glorioso de Jesucristo sobre toda su creación. Gracias por todo, Padre, en el nombre precioso, hermoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues vamos a comenzar este servicio. Pueden tomar su lugar. Y te quiero comentar que es muy común que no solamente la gente, sino nosotros mismos, como cristianos, siempre estemos tratando de presentar una cara agradable, alegre, que todo el tiempo estemos mostrando un buen carácter, porque sí es cierto que nos interesa que la gente sepa que se puede vivir bien y se puede vivir de otra manera y no solamente con las cosas malas. Es cierto que al ser nosotros rescatados y salvados por Jesucristo, estamos pues por decirlo, estamos en otra situación, en una situación muy diferente a la que está el mundo. Es cierto también que tenemos que mostrar seguridad, que tenemos que mostrar nuestra fe. Es cierto que tenemos que caminar confiados en que el Señor siempre está con nosotros. Y esto, pues, nos muestra ante el mundo como personas diferentes. El Señor dijo, por sus obras los conoceréis. Y nosotros queremos que el mundo sepa que Cristo está en nuestro corazón. ¿Es verdad esto que te digo? Sí, ¿no? Todo el mundo tratamos de hacerlo. Todo el mundo tratamos de vivir así el día a día. Pero desgraciadamente vivimos en un mundo donde la constante siempre es la aflicción. Siempre hay angustia, siempre hay problemas, siempre se presentan situaciones que se salen de nuestro control. Siempre, a pesar de los esfuerzos que hacemos, muchas veces las cosas no salen bien. Cierto también que cuando nosotros andamos así, en situaciones desagradables, en situaciones que no nos gustan, muchas veces nos sentimos mal. Y no nos ponemos a pensar que estas situaciones tienen como finalidad probar nuestra fe. Que todos y cada uno de nosotros nos demos cuenta dónde está puesta nuestra fe. Cuando hay en tu casa armonía, paz, cuando tienes un buen trabajo,
tienes unos hijos o una familia que te espera, tienes buenos amigos, no tienes problema con tus ingresos, cuando estás saludable, que nada te duele, como dicen, cuando la vida parece que todo te sonríe, que todo sale bien, es muy fácil mostrar nuestra fe, es muy fácil darle gracias al Señor por lo bueno que Él es con nosotros, ¿verdad? Pero cuando las cosas no salen así, cuando en tu familia hay problemas, cuando no hay quien te reciba en casa, cuando estás solo quizás, cuando estás enfermo y esa enfermedad, por más que has intentado quitarla de tu vida, no se va. Por más que le has pedido al Señor, allí está. Cuando hay personas que constantemente te lastiman, te decepcionan, te agreden, te hacen sentir mal, y tú oras incluso por ellas, pero pues las cosas no cambian. Cuando en tu familia hay contienda, cuando hay necesidad económica, cuando el trabajo escasea, cuando por más que te esfuerzas no puedes cumplir con los compromisos que tienes, esto nos llena de cargas, nos llena de angustia, nos llena de pesar, y esto necesariamente nos lleva a pensar por qué las cosas no están saliendo bien. Hay una frase que leí en la semana que decía: adorar a Dios cuando todo va bien se llama gratitud, pero adorar a Dios cuando todo va mal se llama fe. Es decir, cuando las cosas van bien, es muy fácil darle gracias a Dios, pero qué difícil es darle gracias cuando las cosas no van bien. Y precisamente el tema de esta prédica, o el título de esta prédica, es, con signos de interrogación, ¿y si todo sale mal? O sea, ¿nunca te has preguntado qué va a pasar si todo sale mal? ¿O qué sucedería en tu vida si todo sale mal? Todos hacemos las cosas queriendo que salgan bien, pero ¿y si salen mal? ¿Qué va a pasar? Y hay en la Biblia muchas historias, y voy a tocar 3 en específico, que no las vamos a leer porque no nos alcanzaría el tiempo, pero quiero que tú en tu casa, te voy a pedir que este fin de semana, lo que resta del domingo, te pongas a leerlo, o durante la semana te pongas a leer estas historias. Una de ellas está en Génesis, en el libro de Génesis, del capítulo 37 al 50, y estamos hablando de la historia de José. José, hijo de Jacob, quizás en el corazón de Jacob el más amado, porque era el hijo que él anhelaba, y eso lo llevó a hacer cierta diferencia de José sobre el resto de sus hermanos. Pero no solamente él, Dios también lo había escogido para un gran propósito, y le mostró a José muchas veces en sueños cuál era ese propósito, o sea, qué es lo que Dios haría con él en un futuro. Y eso en algunas ocasiones también lo llenó de soberbia y lo llevó a hablar con cierta altivez, diciendo a sus hermanos, hablándoles de sus sueños, de cómo ellos se postraban delante de él, de cómo él estaba por encima de ellos, y eso no le gustó a sus hermanos. Todos conocemos la historia. Llega un punto que es tanta la molestia con José que intentan matarlo, pero luego deciden, en vez de matarlo, venderlo, y José es vendido como esclavo a unos mercaderes, y luego ellos lo venden a Potifar en Egipto. Y todos conocemos la historia. José empezó a estar bien allí, pero después de eso tuvo un problema con la esposa de Potifar, y ese problema lo llevó a la cárcel. En la cárcel estuvo prácticamente, creo que como 16 años de su vida, y hubo un momento en ese tiempo que estuvo él en la cárcel en que coincidió con que llegaron a la cárcel también el panadero y el copero del rey. Cuando ellos
Llegan allí, conocen a José y entablan cierta relación, y ellos tienen un sueño y José se los interpreta. A uno de ellos le dijo que iba a ser, en 3 días iba a salir de ahí y que iba a ser restituido en su puesto. Pero al otro le dijo que en 3 días iba a salir de allí, pero que iba a salir y le iban a cortar la cabeza, lo iban a matar. Ambas profecías de los sueños o ambas interpretaciones de los sueños se cumplieron. Y cuando salieron, ellos le dijeron a José: vamos a hablar de ti con Faraón para que salgas. Y José en ese momento podemos decir que puso su esperanza de salir de la cárcel en esas 2 personas, cosa que no sucedió, porque José tuvo que estar allí todavía 2 años más encerrado. ¿Cuándo se acordaron de él? Cuando lo necesitaron, cuando el rey, Faraón, tuvo un sueño y nadie supo interpretarlo, y ellos recordaron, el copero recordó que José podía interpretar los sueños y lo mandan llamar. El resto de la historia ya la conocemos. José interpreta el sueño de Faraón, las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas, las vacas flacas que se comen a las gordas, y lo que esto representaba para Egipto, representaba que vendrían 7 años de abundancia y 7 años de sequía, y debían prepararse para eso. Y sabemos que Faraón, en regalo o en pago a su servicio, lo hizo principal, es decir, lo hizo el segundo después de él. Y él se encargaba precisamente de administrar toda la producción para poder tener los siguientes 7 años. Y conocemos la historia completa. Lo importante aquí es que se nos quede grabado que mientras José estuvo en la cárcel, dice la palabra que él llegó a ser el encargado de la cárcel, como el ayudante del carcelero, y él andaba hasta cierto punto, y digo entre comillas, andaba libre por la cárcel, no estaba encerrado en una celda, pero estaba encarcelado. Y dice la palabra que todo el tiempo que José estuvo allí, Dios estaba con él. Otra historia que me llama la atención es la historia de Job. Cómo Job, aparentemente sin haber hecho nada malo, le sobrevienen cosas malas. En un solo día pierde a sus hijos, pierde sus ganados, pierde sus propiedades, pierde sus cosechas, pierde a sus criados, pierde todo, absolutamente todo. Y no solamente eso, sino que llega a caer enfermo. Dice la Escritura que estaba enllagado desde la coronilla de la cabeza hasta el dedo de los pies, hasta el dedo gordo de los pies. Es decir, no solamente le fue quitado todo, sino que además su salud fue afectada. Pero me llama la atención en Job 1:22 que dice: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Es decir, a pesar de todo lo que le había sucedido en un día, Job nunca dudó de que en eso había un propósito de parte de Dios. No sabía cuál era, por supuesto. Como muchas veces tú y yo no entendemos el por qué Dios permite que sucedan tales o cuales cosas. Sin embargo, dice la Escritura también que después bueno, si tú lees el libro de Job, después de más de 40 capítulos, llega un momento en que Dios le responde a Job. Y Job entiende que Dios es Dios. Que Dios no tiene que darnos explicaciones de por qué hace las cosas. Él las hace y punto. Porque Él todo lo hace con un propósito. Él todo lo hace con un objetivo. Él ya tiene el plan perfectamente hecho. Tú y yo no lo conocemos, pero Él sí lo conoce. De manera que Job, como decimos
vulgarmente o coloquialmente, apechugó, soportó la prueba, nunca renegó de Dios, aunque siempre se preguntó qué pasaba y por qué le sucedían las cosas. Pero al final de todo, dice la palabra que Dios le dio el doble de lo que tenía y le dio nuevamente sus hijos, le dio 10 hijos más. Y dice que entre esos hijos, sus hijas y los hijos, las hijas eran las mujeres más hermosas de la tierra. Entonces no solamente le volvió a dar hijos, sino que le dio a las hijas más hermosas que podía haber sobre la tierra. Y nuevamente te preguntarás tú, ¿qué hizo Job para que le sucediera todo esto? Pues no hizo nada. No hizo nada. Simplemente fue probado. Y él pudo entender en dónde estaba puesta su fe y qué tipo de Dios es el Dios en el que él creía. ¿Sí? Incluso en Job 3:25 dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Es decir, dentro de la fe de Job, dentro del buen comportamiento de Job, había miedo. Ese miedo que siempre hay en ti y en mí, en el día a día. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Qué voy a tener que decir? ¿Qué me va a pasar? ¿Y si me enfermo? ¿Y si me dicen que tengo esto? ¿Y si me dicen que mi enfermedad es incurable? Siempre hay, de alguna u otra manera, hay temor en nuestro corazón por lo que viene, por el futuro. Y dice Job que todo lo que él había temido y todo lo que le espantaba, le sucedió. ¿Por qué? Porque así era. Así era, o sea, cuando tú tienes miedo, tú estás provocando que las cosas sucedan de esa manera. Hay otro varón cuya historia tú conoces muy bien también, y me refiero a Pablo, que a pesar de cómo trabajaba para la obra del Señor, cómo fue abriendo iglesias en diferentes partes del mundo conocido en ese tiempo, pasó persecuciones, lo apedrearon más de una vez incluso lo mataron, Dios le resucitó, pero lo dieron por muerto. Pasó cárceles mucho tiempo, muchísimo tiempo estuvo encarcelado, y en el tiempo que estuvo encarcelado escribió las cartas a las iglesias, y esas cartas a las iglesias son hoy fundamento de la doctrina cristiana. Y tú te puedes preguntar, ¿cómo es posible que alguien que esté en esa situación hable de gozo? Hable de un sumo gozo. Y dice la palabra que cuando él y Silas, estuvieron encarcelados, en vez de estarse lamentando y en vez de estar allí llorando en los rincones, en vez de estar quejándose de la situación que estaban viviendo, se pusieron ¿a qué? A adorar, a alabar al Señor. Cantaban alabando y adorando al Señor. Es decir, podían estar dentro de una prisión en las condiciones más terribles que te puedes imaginar, porque las prisiones de aquellos días no son como las de hoy. Eran mazmorras oscuras, húmedas, llenas de ratas, de cucarachas, de animales, y donde ellos tenían que dormir en el piso y comer en el piso y hacer sus necesidades en el piso. Era algo espantoso, y aún así en sus corazones había gozo para alabar al Señor. Y era tanto su gozo y tan real el alabar a Dios, la adoración al Señor, que dice la palabra que una noche, en medio de esa alabanza que ellos hacían, se abrieron todas las puertas de la prisión y salieron los presos, salieron ellos.
Y entonces tú te puedes preguntar también cómo es posible que Dios haya permitido que un siervo que Él mismo escogió para que llevar el evangelio a los gentiles hubiera estado tanto tiempo en prisiones. Estas tres historias nos hablan de hombres que fueron fieles al Señor, que tuvieron fe hasta el último momento. Y muchas veces yo me pregunté durante esta semana, ¿qué pasa con nosotros? Seguramente tú y yo, la mayoría nunca hemos estado en situaciones de prisión. No la conocemos, ni espero conocerla. Pero muchas veces nosotros, al menor contratiempo o a la menor adversidad que se nos presenta, ya no hallamos qué hacer y sentimos morirnos. No encontramos la salida. Nos angustiamos, nos preocupamos y le preguntamos a Dios, Señor, ¿por qué permites que me pase esto? Si yo soy tan bueno. Señor, ¿por qué permites que me vaya mal si yo soy muy trabajador o trabajadora? Señor, ¿por qué no me alcanza el dinero, Señor? Si todo el día trabajo, día y noche estoy afanado trabajando, ¿por qué no me alcanza el dinero? ¿Por qué mi familia no me quiere si yo me desvivo por ellos? ¿Por qué mis hijos no me obedecen si yo siempre les he dado el buen ejemplo? Y nos angustiamos y nos preocupamos y nos ponemos a pensar que nuestra situación es la peor de todas, que no hay ninguna que sea peor que nosotros. Y esta semana te quiero decir que fue una semana para tu servidor muy pesada espiritualmente. Muy pesada, no me preguntes por qué, pero la sentí muy pesada. Toda esta semana hubo una lucha espiritual, surgieron varios eventos alrededor de nosotros que nos hicieron pensar muchas cosas, y a mí en lo particular me hizo pensar muchas cosas también. Porque de repente te das cuenta que las cosas que pasan alrededor, tú puedes pensar que las tuyas son las peores, pero enseguida te das cuenta que el vecino está peor que tú. Que tú tienes en este momento salud y estás vivo. Y que como el estar vivo es una bendición y es una oportunidad de poder empezar de nuevo, porque cuando mueres ya no hay manera de volver a empezar. Y cuando tú estás en esas situaciones, yo veía y me daba cuenta de muchas cosas, de cómo la gente realmente se angustia, cómo la gente realmente se preocupa y cómo la gente realmente se siente mal. De hecho, hubo momentos en que yo mismo me sentí mal. Pero cuando recordaba precisamente estas tres historias, yo decía, bueno, pues lo que a mí me pasa no es nada en comparación a lo que vivieron ellos o a lo que están viviendo tales o cuales personas. Y ayer, porque los sábados acostumbro venir aquí por las mañanas a arreglar para el servicio, empezar a acomodar las cosas para el servicio y a terminar de preparar la prédica. Ayer yo estaba meditando acerca de muchas cosas y hubo un momento en que también pensé, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo realmente lo que Dios quiere que hagamos? ¿O nos estamos quedando cortos? Hubo momentos en que ciertamente pensé, ¿por qué si estamos todo el tiempo, por qué no hemos visto todavía ese avivamiento en este lugar?
No hemos visto todavía el resultado de lo que estamos haciendo. Y me puse a pensar sinceramente y me puse a orar con el Señor y decirle: Señor, ¿qué quieres que hagamos? ¿Estamos haciendo lo correcto o estamos simplemente viendo a ver por dónde arreglamos las cosas? Y yo le pedí que me hablara y yo le pedí que me respondiera. Y el Señor me respondió, porque Él nunca te va a dejar sin una respuesta. Y cuando el Señor me estaba respondiendo, ayer, como te digo, aquí a solas, tuve que doblarme de rodillas y decirle: Señor, no me dejes salir de este lugar sin entender bien lo que tú quieres de mí. Y cuando estaba yo orando, me vinieron a la mente todas estas cosas de las que ya te he venido platicando. Y entonces vino esa pregunta: está bien, Señor, ¿y qué va a pasar si todo sale mal? ¿Y qué va a pasar si a pesar de que yo hago lo que tú me estás diciendo, las cosas no salen como yo creo que deberían salir? Y el Señor me dijo: si no salen conforme a como tú quieres, a ti que no te importe, porque las cosas siempre van a salir conforme a mi voluntad. Y si tú estás en este momento deprimido o abatido o pensando, ¿qué tienes que hacer si las cosas salen mal? La respuesta la acabamos de leer en la palabra. En la palabra nos dice que José oraba. Que Pablo oraba y alababa. Que Job, a pesar de sus lamentaciones, nunca dejó de insistir y de buscar a Dios para encontrar la respuesta. ¿Y tú y yo qué hacemos? Muchas veces nos vamos al rincón a llorar nuestra desgracia. ¿Cuántas veces te has puesto de rodillas a orar verdaderamente para que el Señor te envíe una respuesta? No lo sé, pero espero que si no lo has hecho, lo hagas hoy. Porque en esa humillación es donde nosotros recibimos la respuesta para nuestras preguntas y la respuesta para nuestros conflictos. Y entonces puedes entender que independientemente de la circunstancia que esté a tu alrededor, tú vas a estar bien si tu vida es movida por el Señor. No importa que el mundo se esté cayendo a tu alrededor. Ayer yo veía aquí en este lugar, ha estado empezando a llover muy fuerte, y ayer yo veía goteras. Y sí me desesperé, porque decía: Señor, esta es tu casa. ¿Cómo es posible que tengamos estas goteras? Que se nos mojen las sillas, que se nos moje el equipo. ¿Cómo es posible, Señor? ¿Cómo es posible que si este lugar está dedicado a ti, tengamos que pasar por esas situaciones? Ya no hablamos de situaciones personales, hablamos de lo que uno quiere ofrecer al Señor. Y te digo, el Señor me contestó. El Señor me decía: ¿a ti qué te importa cómo esté? ¿Qué te importa que se esté cayendo? Tú estás allí para hablar de mi palabra. Tú estás allí para llevar pan al hambriento, para llevarle la palabra de vida a los que están muertos en vida. Ese es tu trabajo.
si el lugar no está hermoso como tú quisieras, no está vistoso como tú conoces otros lugares, a ti que no te importe eso, porque lo que importa es que mi palabra se predique en ese lugar, por eso te mandé allí. Si te hubiera querido mandar a una colonia de lujo, allá te hubiera mandado, pero a ti no te mandé allá, a ti te envié a ese lugar. Y allí tienes que trabajar en las condiciones que sea necesario trabajar. Y ayer en esa oración que estaba haciendo, me llevó el Señor al Salmo 23. Yo sé que tú lo conoces, sé que lo has leído muchísimas veces, muchísimas. Sé que incluso te lo sabes de memoria. Pero el Señor me dijo, acuérdate que yo te he hablado por medio del Salmo 23. Acuérdate de lo que te he dicho allí. Vamos a buscar el Salmo 23 y vamos a leer del 1 al 6. Dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Este salmo muchas veces lo leemos y lo recitamos o no lo sabemos de memoria, pero el Señor nos habla clarísimo en él y nos dice que mientras Él sea nuestro pastor, nada nos va a faltar. Independientemente de las necesidades físicas o económicas que tú tengas, debes de tener la seguridad de que nada te va a faltar. Dice además que Él nos va a pastorear, es decir, Él nos va a estar cuidando. ¿En dónde? En pastos verdes, junto a aguas de reposo. Allí nos va a tener Él apacibles. Y aunque crucemos, aunque andemos caminando por valle de sombra de muerte, no debemos temer ninguna cosa en este mundo. A veces sientes que caminas por un valle de muerte, de sombra, donde no ves nada, donde no puedes ver el final del túnel. El Señor te dice, aunque andes en valle de sombra de muerte, no debes temer nada, porque su vara y su cayado nos deben infundir aliento. Es decir, su palabra y su justicia son los que deben empujarnos a seguir adelante, infundiéndonos aliento, dándonos fuerzas para poder seguir caminando en este mundo. Y no solamente eso, dice que aunque estemos angustiados, aunque estemos rodeados de enemigos, aunque la situación sea terrible a nuestro alrededor, Él va a aderezar mesa delante de nosotros. ¿Sí entiendes qué es aderezar una mesa? Cuando haces tu cena de Año Nuevo o de Navidad, ¿cómo preparas tu casa? ¿Cómo preparas la mesa? ¿Pones el mejor mantel que tienes? ¿Sacas tu mejor vajilla, tus mejores cubiertos, tus mejores vasos? Adornas la mesa, la pones bonita, porque no se trata únicamente de que la gente va a llegar a comer, se trata de que los vas a recibir en tu casa. Y tú quieres que se den cuenta de que para ti es un gusto
recibirlos a cenar. ¿Sí te acuerdas? Eso es aderezar la mesa delante de nosotros. El Señor te dice, aunque estés rodeado de angustiadores, aunque a tu alrededor todos te quieran hacer daño, tú no te preocupes. Yo estoy preparando la mesa para que vengas, para que te sientes aquí conmigo, para que todos ellos sepan que eres mío, que eres de mi familia, que yo te recibo en mi casa. Y después de allí dice, unge mi cabeza con aceite. La unción significa poder sobre nosotros, el poder del Espíritu Santo sobre nuestra persona. Ungir es dar autoridad. El Señor te dice, aunque tú veas todo esto, yo a ti te he dado autoridad para que doblegues todas las cosas que se enfrentan a ti. Cualquier arma que sea forjada en tu contra no prosperará. Cualquier enemigo que se acerque a atacarte no podrá hacerte nada, porque tú tienes el poder y la autoridad para derrotarlos, porque yo los entrego en tus manos. ¿Te das cuenta? Mi copa está rebosando. Y la afirmación final del Salmo dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Si esto no te da gusto a ti, no sé qué te puede dar gusto. Si esto no te llena de confianza, no sé qué te pueda dar para darte confianza. Si el Señor dice que ciertamente no está en duda que su bien, su favor y su misericordia te van a seguir todos los días de tu vida, entonces, ¿de qué te angustias? ¿De qué te quejas? ¿De qué sufres? ¿Por qué lloras? Si el Señor te está diciendo que a pesar de lo que tú veas, tú vas a estar bien porque Él está contigo. Amén. Amén. Cuando me vino obviamente a la mente este salmo, dije, sí es cierto, Señor. No importa qué tan pesada haya sido tu semana, no importa qué tan difícil haya sido tu trabajo, no importa que no hayas conseguido lo que tú querías conseguir, no importa. Lo que importa es que estés caminando en el propósito del Señor. Porque si tú estás caminando en el propósito del Señor, el bien y la misericordia te van a seguir a donde tú vayas. Nada te va a pasar. Nada te va a hacer daño. Nada te va a doblegar, ni nada te puede humillar. Porque nosotros, los hijos de Dios, hemos decidido que nuestro corazón solamente se humilla delante de Él. Nadie más te puede hacer doblar rodillas, solamente el Señor. Y doblas las rodillas para recibir el favor de Él. Quiero que te pongas de pie, te voy a pedir que te pongas de pie y quiero que me acompañes en una oración. Cierra tus ojos y concéntrate porque en este momento le vamos a hablar a nuestro Dios y le vamos a decir: Señor Dios Todopoderoso, Rey del universo, tú que estás en los cielos, Señor, y que escuchas mi oración, hoy me rindo a ti, Señor, a tus pies y clamo de tu misericordia, Señor. Hoy busco tu presencia. Hoy te pido, Señor, que abras mis ojos espirituales para poder ver todas las bendiciones que tú tienes para mí.
Te pido también, Señor, que a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que mis ojos ven, a pesar de lo que mis oídos escuchan, a pesar de lo que yo no puedo hacer y delante de lo cual me siento incapaz, impotente, inútil, hoy presento todo delante de ti, Señor, a tus pies, para que seas tú, Señor, quien esté sobre ellos. Para que seas tú, Señor, quien acabe con mis enemigos, Señor. Quien me dé la victoria y delante de quien yo pueda decir, este es mi Dios. El Dios en el cual yo confío, el Dios en el cual yo creo, el Dios al cual yo adoro, el Dios de mi salvación. Gracias, Señor, porque yo sé que a pesar de mi incapacidad, tú eres el que da la victoria, tú eres el que lucha por nosotros. Tú eres el que hace frente al enemigo, pero no solamente eso, Señor, yo reconozco que en la cruz tú ya lo has vencido para siempre, Señor. Que el enemigo no tiene nada que hacer conmigo, que no tiene nada que hacer en mi vida, porque tú le has derrotado en la cruz. Porque la victoria es tuya, Señor, y si tú eres victorioso, nosotros somos victoriosos en ti y por ti. Yo sé, Señor, que como dice tu palabra, tú nos vas a dar fuerzas de búfalo, alas como de águila. Tú nos vas a rescatar del lodo, Señor, en que nos hemos metido para llevarnos a las alturas, Señor, a tu luz admirable. Tú nos lavas, tú nos limpias, tú nos curas, tú nos sanas, Señor. Por eso nuestra confianza está y estará siempre, siempre en ti, Señor mío. Yo te pido también que me des fuerza, Señor, no para derrotar ni vencer a nadie, Señor, sino fuerzas para continuar caminando a pesar de las circunstancias. A pesar de todo lo que vean mis ojos, Señor, que yo no deje de caminar confiado en ti, Señor. Que yo ponga mi mirada en ti y únicamente en ti, Señor. Porque no quiero mirar a ninguna otra cosa, Señor. No quiero mirar las cosas que vienen contra mí. Yo quiero mirar tu gloria sobre todas las cosas que me acechan. Yo quiero sentir tu poder en mi vida y saber que el Dios del universo, el Dios poderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, va delante de mí en cada paso que yo doy, Señor. Gracias por tu amor, gracias por haber enviado a Jesucristo al mundo para mostrarnos cuánto tú nos amas, Señor. Para mostrarnos que para ti no hay nada imposible. Y que si nosotros estábamos imposibilitados para obtener la salvación, por medio de tu Hijo Jesucristo, tú nos la has obsequiado, Señor, porque nos amas de tal manera que lo has dado a Él, Señor, para que nosotros podamos ser salvos, confesando nuestra fe en Jesucristo. Gracias, Señor, por todo esto. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero terminar con Romanos 8:35. Y estos últimos versículos quiero que te los lleves en tu mente. Quiero que el día de hoy los medites y entiendas qué tan poderoso es el amor de Dios. Romanos 8:35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida,
ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.